Bienvenidos a esta visita virtual por Madrid. Lo que haremos concretamente será conocer y visitar el espacio de la villa comprendido en la Plaza de Oriente y alrededores, uno de los más relevantes en cuanto a patrimonio histórico de la ciudad, pues aquí se encuentran interesantes edificios y monumentos como el Palacio Real o la Catedral de la Almudena. Comenzamos nuestra visita en la Plaza de Oriente, lugar que corresponde con lo que podríamos denominar la zona cero de Madrid, pues en torno a la plaza y alrededores se desarrolló el perímetro de 7 hectáreas que envolvía la Almudaina islámica, configurada entre los siglos IX y XI. Lo primero que habría que decir es que el solar de la plaza está muy cambiado respecto al que había en la época originaria de Madrid. Si en la actualidad la plaza es un terreno amplio, diáfano y bien nivelado junto con los alrededores, de manera que podemos ir prácticamente en línea recta y a la misma altura desde el Palacio Real a la Puerta del Sol, anteriormente la terraza natural sobre la que se asentaba la plaza caía abruptamente desde la fachada oeste del Teatro Real hacia la actual Plaza de Isabel II, Ópera y hasta la calle Arenal, formando una depresión de hasta 18 metros. Como prueba, basta decir que en el interior de la estación de metro de Ópera, bajando hacia la línea 2, todavía se conservan en su emplazamiento original los restos de la antigua fuente lavadero de los Caños del Peral, situada varios metros por debajo de la superficie actual de la plaza. En el lado opuesto al teatro nos encontramos con el Palacio Real, uno de los edificios más relevantes de la ciudad y situado sobre un solar que posee una larga historia. Así, el edificio se asienta sobre el terreno donde los musulmanes construyeron un segundo alcázar, probablemente a mediados del siglo X. Posteriormente, aquel alcázar cayó en manos cristianas tras la conquista del año 1085 y estuvo en pie hasta que durante el reinado de Pedro I el Cruel, 1350-1369, parece ser que fue derribado y reconstruido de nueva planta. Residencia habitual de los reyes de Castilla desde Juan II, el Alcázar sufrió daños de consideración durante la Guerra de Sucesión que estalló a la muerte de Enrique IV en 1474 y durante la Guerra de las Comunidades de Castilla. Muy importantes fueron las obras de reparación y ampliación realizadas durante toda la década de 1530 por los maestros de obras Alonso de Covarrubias y Luis de Vega, que hicieron que el Alcázar dejara de ser un simple castillete de planta cuadrada para convertirse en un cómodo palacio renacentista de planta rectangular y estructurado en torno a 2 patios. Tras el establecimiento de la corte en Madrid por Felipe II, el Alcázar continuó renovando sus dependencias y ampliando el complejo mediante la construcción de edificios anejos. Durante este reinado, se construyó la Torre Dorada en el extremo occidental de la fachada principal, la Armería Real, situada donde hoy estaría la verja que separa el Palacio Real de la Catedral de la Almudena y sobre todo la llamada Casa del Tesoro, un enorme complejo conectado con el Alcázar y que fundamentalmente albergaba las dependencias de los oficiales del rey y las cocinas de palacio. Las Casas del Tesoro se introducirían perpendicularmente al Alcázar por la actual Plaza de Oriente. Durante el reinado de Felipe III, al construirse el monasterio de la Encarnación, la corona decidió unir la Casa del Tesoro con dicho monasterio a través de un pasadizo elevado, de manera que los reyes pudieran ir del Alcázar a la Encarnación sin salir a la calle. Durante el reinado de Felipe V, la Casa del Tesoro fue remodelada para instalar las dependencias de la Biblioteca Real, antecedente de la actual Biblioteca Nacional. Si estuviéramos en este punto en el siglo XVII, lo que veríamos, por tanto, sería una de las fachadas de dicho pasadizo. Con estas nuevas construcciones se generó un espacio interior situado junto al Alcázar y que recibió el nombre de los Jardines de la Huerta de la Priora, pues anteriormente pertenecieron al monasterio de Santo Domingo el Real. Así estuvo la zona hasta que en la Nochebuena del año 1734,
durante el reinado de Felipe V, lamentablemente se quemó el Alcázar de los Austrias. Tras un primer proyecto fallido encargado al abate Filippo Juvara, finalmente el nuevo palacio se encomendó al arquitecto Juan Bautista Sacchetti, quien comenzó las obras en el año 1738. Ni Felipe V ni su hijo Fernando VI vieron terminado el nuevo Palacio Real, siendo Carlos III el primer rey que lo habitó en el año 1764, acabando sus obras el arquitecto Francisco Sabatini. La otra gran modificación de la plaza se produjo durante el reinado de José I Bonaparte. Su arquitecto, Silvestre Pérez, elaboró un proyecto para unir a través de una gran avenida el Palacio Real con la Puerta del Sol. Eso hizo que se tuvieran que derribar todas las edificaciones situadas en la fachada oriental del palacio: la Casa del Tesoro, el pasadizo que lo unía con el Monasterio de la Encarnación, el convento de San Gil el Real y las parroquias de Santiago y San Juan. El proyecto de Silvestre Pérez no pudo llevarse a cabo, por lo que, tras el regreso de Fernando VII en 1815, el rey se encontró con que toda la zona existente en la fachada oriental del palacio se había convertido en un vertedero, tal y como vemos en la famosa maqueta realizada por León Gil de Palacio en 1831 y ubicada en la actualidad en el Museo de Historia de Madrid. Para decentar la zona, en 1817 Fernando VII encargó un proyecto de nueva plaza que se llamaría de Oriente al estar situada en la fachada oriental del palacio al arquitecto real Isidro González Velázquez, quien diseñó una plaza de planta ultra semicircular abierta frente al palacio y tomando como eje el del teatro que se habría de construir en el lado diametralmente opuesto. Un pórtico y 6 manzanas de casas, 3 a cada lado del teatro, rematarían las construcciones de la nueva plaza. En 1836, incomprensiblemente, se derribó todo lo construido conforme al proyecto de González Velázquez. Tras un nuevo proyecto de reordenación de la plaza, elaborado por los ingenieros Merlo, Rivera y Gutiérrez en 1842, la nueva plaza se encomendó finalmente al arquitecto real Narciso Pascual y Colomer en 1844. Este proyecto se basará en la edificación de 2 manzanas de casas situadas a los flancos del teatro y 3 espacios abiertos ajardinados que se ubicarían, 2 bajo las dichas manzanas y el restante bajo el Teatro Real, quedando estructurada toda la plaza por un eje de simetría que partiría tanto la planta del teatro como la del Palacio Real de Madrid, y que continuando por el pasillo central del Campo del Moro conduciría hasta la Casa de Campo a través del Puente del Rey. Respecto al teatro, sí se terminó conforme al proyecto elaborado en 1817 por el maestro mayor de Obras y Fuentes de Madrid, Antonio López Aguado, quien comenzó los trabajos en 1818 y estuvo al frente del proyecto hasta su muerte en 1831. Tras la muerte de Aguado, primero el arquitecto Custodio Teodoro Moreno y más tarde Francisco Cabezuelo se hicieron cargo de la obra, que finalizó en el año 1850, siendo inaugurado el 19 de noviembre de dicho año con el estreno de la ópera La Favorita de Donizetti. Continuamos nuestra visita acercándonos al jardín septentrional de la plaza, formado por las calles San Quintín y Pavía, y que está dedicado al cabo Luis Noval Terros, militar que falleció en la campaña de Marruecos de 1909 y al que se le condecoró a título póstumo por su heroísmo con la Cruz Laureada de San Fernando. Miembro del regimiento del Príncipe número 3, parece ser que Noval fue apresado por el enemigo, quienes bajo la amenaza de muerte le obligaron a conducirle hasta las posiciones españolas. Antes de comenzar el ataque, el cabo Noval pudo avisar a gritos a sus compañeros que gracias a ello pudieron salvar la posición, aunque Noval perdiera la vida en ello. Realizado por el valenciano Mariano Benlliure, probablemente el mejor escultor que ha trabajado en las calles de Madrid, el monumento consta de un pedestal de piedra decorado con las escenas de la batalla y sobre el que se levanta la estatua realizada en bronce del militar, escoltado
por una figura alegórica abanderada que simboliza la patria. Todo el conjunto fue inaugurado el 8 de junio del año 1912. Visto el monumento del Cabo Noval, regresamos al centro de la Plaza de Oriente y volvemos a hablar de escultura urbana para ver uno de los monumentos más relevantes de todo Madrid, el monumento ecuestre dedicado a Felipe IV y que desde mediados del siglo XIX nos acompaña en el centro de la plaza. En vista de lo impresionante que resultó el monumento ecuestre que el escultor Pietro Tacca hizo al rey Felipe III y que hoy podemos ver en la Plaza Mayor, su hijo y sucesor Felipe IV también contrató al artista florentino para que le hiciera otro monumento ecuestre de su persona, para ubicarlo en el Real Sitio del Buen Retiro, que se estaba construyendo por aquellos años. A diferencia de la construida para su padre, cuyo caballo marchaba al paso, Felipe IV quiso que su caballo marchara al galope y para ello envió a Florencia dos retratos del monarca realizados por Velázquez, uno de medio cuerpo y otro cabalgando. En un principio, Tacca no supo realizar el atrevido escorzo que quería el rey hasta que, según la tradición, Galileo Galilei le asesoró científicamente y pudo terminar el monumento tal y como quería el monarca. La estatua fue concluida en 1640, siendo colocada en uno de los patios del Palacio del Buen Retiro. No obstante, la estatua ha tenido varios emplazamientos a lo largo de su historia. Durante la minoría de edad de Carlos II, su valido, Fernando de Valenzuela, hizo trasladarla al frontispicio del antiguo Alcázar, en donde estuvo hasta que unos años después su sustituto, don Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, la volvió a situar en su emplazamiento original. El monumento ecuestre de Felipe IV estuvo en el Retiro hasta que el 17 de noviembre de 1843, y a petición de Narciso Pascual y Colomer, Isabel II la mandó colocar en su emplazamiento actual, esto es, en el jardín central de la Plaza de Oriente. La estatua se ubicó sobre un alto pedestal flanqueado por dos bajorrelieves, uno que representa a Felipe IV condecorando a Velázquez con la Cruz de Santiago y otro que es una alegoría sobre la protección que el monarca dispensó a las artes y a las letras. En los frentes del monumento se situaron dos fuentes en forma de concha sobre las que se situó una figura alegórica de un río, representada por un anciano que vierte agua en una urna. Un león de bronce en cada una de las esquinas completan el conjunto, todo ello realizado por los escultores de cámara Francisco Elías y José Tomás. No podemos abandonar la Plaza de Oriente sin mencionar a las estatuas que rodean su jardín central. Estas estatuas forman parte de una colección de 114 ejemplares que el fraile benedictino Padre Sarmiento ideó entre 1750 y 1753 para decorar la balaustrada superior del Palacio Real, atendiendo los proyectos de Yubara y Sacchetti. El programa era de lo más ambicioso, pues se quería representar a los monarcas más representativos de la historia de España, incluyendo visigodos, reyes de Castilla y Aragón y de España, y hasta las del emperador azteca Moctezuma y el inca Atahualpa, pues la monarquía española se consideraba heredera de aquellos reinos indígenas. Las estatuas fueron esculpidas bajo la dirección de Juan Domingo Olivieri y Felipe de Castro, ayudados por otros reputados escultores como Diego Martínez de Arce. Vistas hoy a ras del suelo, nos pueden parecer desproporcionadas o incluso de mala factura, pero no debemos olvidar que estaban concebidas para situarse en la balaustrada del palacio, lo que hace innecesario el exceso de detalle. Aunque se llegaron a colocar total o parcialmente en lo alto del palacio, durante el reinado de Carlos III se ordenó al arquitecto mayor Francisco Sabatini que desmontara la mayoría y las almacenara en el palacio. La razón sigue siendo un misterio. A pesar de que existen leyendas infundadas de que fueron retiradas por su excesivo peso o por un extraño sueño de la reina madre Isabel de Farnesio, lo más probable es que se debiera a cuestiones estéticas propias del cambio del barroco al neoclasicismo. Durante el siglo XIX, algunas de estas estatuas fueron situadas en la Plaza de Oriente y más tarde en los jardines del Buen Retiro, en las puertas del Museo de Artillería,
en 1943 en los jardines de Sabatini y hasta las encontramos en ciudades tan dispares como Burgos, Ferrol, Logroño, Pamplona o Vitoria. Abandonamos ya definitivamente la Plaza de Oriente, dirigiéndonos hacia la fachada principal del Palacio Real. Esto es, la fachada sur, que da a la Plaza de la Armería. Recordemos que la fachada principal del antiguo Alcázar también daba a esta plaza, si bien, anteriormente, para entrar al recinto, en lugar de hacerse por la verja de forja que hoy separa el Palacio de la Catedral, se hacía por el llamado Arco de la Armería, edificio que, como ya quedó dicho, fue construido por orden de Felipe II y que estuvo en pie hasta el año 1892, en que fue derribada. Volviendo a la fachada principal, recordemos cómo el diseño del Palacio Real de Madrid se debe al arquitecto turinés Juan Bautista Sacchetti, quien lo concibió como un palacio de planta cuadrangular estructurado en torno a un gran patio central. Las obras comenzaron el 7 de abril de 1738 con materiales que resistieran al temido fuego, fundamentalmente caliza de colmenar de oreja para las fachadas y ornamentos, granito de Guadarrama, Villalba y otros lugares para muros y cimentaciones, ladrillo para suelos, muretes y bóvedas. El uso de la madera se redujo estrictamente a lo necesario. Durante los primeros años, la construcción fue muy lenta, de tal manera que cuando Fernando VI subió al trono en 1746, solo se había realizado la planta baja del edificio, así como las bóvedas que soportaban el suelo de la planta principal. Bajo este reinado, quizá lo más interesante fue la construcción por Ventura Rodríguez de la Capilla Real, situada en la fachada norte y dedicada a San Miguel Arcángel. También se contrató al gran pintor Conrado Jaquinto para que comenzara a pintar algunas estancias, como las dos cajas de la escalera principal. Una escalera que en un principio iba a ser de doble derrame, si bien finalmente se optó por eliminar uno de los tramos de escalera para instalar en su lugar un gran salón. Cuando Carlos III subió al trono en 1759, decidió cesar a Sacchetti y a sus colaboradores, también a Conrado Jaquinto, y puso las obras del palacio bajo la dirección de Francisco Sabatini, arquitecto de confianza del nuevo monarca. Con Sabatini, la organización de las obras y el diseño de las decoraciones tomaron un aire más militar. No solo acabó el palacio en un tiempo más que razonable, sino que a partir de 1772 le dio tiempo a realizarle una primera ampliación mediante la prolongación de la torre oriental de la fachada principal. A este nuevo módulo se le conoce como el aumento de Sabatini. Tras la finalización de las obras, el 1 de diciembre de 1764, Carlos III y su familia se convirtieron en los primeros moradores del palacio. No obstante, todavía faltaba mucho por hacer, como el acondicionamiento y las decoraciones de buena parte de las salas. Para este cometido, Carlos III hizo venir a Madrid a los mejores artistas del momento. El decorador Mattia Gasparini se encargó de diseñar y embellecer buena parte de las estancias que componían el cuarto del rey. Para pintar los frescos de las bóvedas, se hizo venir a Madrid al bohemio Antonio Rafael Mengs en 1761 y al veneciano Juan Bautista Tiepolo en 1762, y otros artistas de renombre como Francisco Valleu, Mariano Salvador Baella o Antonio González Velázquez. Además, buena parte de las nuevas decoraciones del palacio se realizaron en las reales fábricas de cristales de la Granja, de porcelana del Buen Retiro y de tapices de Santa Bárbara. Durante el siglo XIX se realizaron algunas reformas importantes. Narciso Pascual y Colomer, el arquitecto que estaba realizando la Plaza de Oriente, comenzó el cierre de la Plaza de la Armería mediante la construcción de las arcadas con sus dependencias anejas. Entrando ya en palacio, lo primero que vemos es el hall donde está el acceso a la escalera principal. Recordemos que en un primer momento iba a haber dos tramos de escaleras que confluirían en el Salón de Alabarderos. Si bien, aunque se llegaron a construir las dos cajas de la escalera, finalmente se optó por hacer un solo tramo. Por deseo de Carlos III, la escalera se habilitó en la caja de la izquierda, esto es, justo al lado opuesto de donde hoy está, pues desde allí se accedía más fácilmente a sus aposentos. Para que nos hagamos una idea,
En aquella época, el acceso a la escalera principal se hacía por donde hoy está la estatua de Carlos III en el hall. La escalera estuvo hacia la caja de la izquierda hasta que en el año 1789 Carlos IV ordenó a Sabatini que la desmontara y la cambiara de lado, puesto que los aposentos del nuevo monarca estaban situados en el flanco derecho. Respecto a la escalera en sí, es sencilla pero elegante y monumental, y compuesta por un tramo central que llega hasta un rellano espacioso, desde el que partían en dirección inversa dos tramos laterales hasta el nivel del suelo de la planta principal. Los peldaños, de una sola pieza y de 5 metros de longitud, se tallaron en mármol procedente de las canteras del pueblo madrileño de Robledo de Chavela. Respecto a la decoración de la escalera, destacan, además de los lunetos de la parte superior, la escultura de Carlos IV como emperador romano, situada debajo del camón, obra de Ramón Barba, los leones de mármol blanco que se encuentran en el rellano realizados por Felipe de Castro y Roberto Michel, y los bustos de Felipe V e Isabel de Farnesio ya en el primer piso, obra de René Fremín. Pero sin duda, el elemento decorativo más importante de la escalera principal es el soberbio fresco realizado por Conrado y V y que representa a la monarquía española protegida por la religión y por la Iglesia. De la escalera principal pasamos al salón de alabarderos. Aquí, la guardia del rey custodiaba la entrada a las estancias principales del palacio. De la decoración de esta estancia destacan los estucos y molduras sobriamente diseñados por Sabatini en 1761 y realizados por el escultor Bernardino Rusca. Y sobre todo, los frescos de la techumbre, pintados por Giambattista Tiepolo y que representan a Eneas, protagonista de la Eneida de Virgilio, recibiendo las armas del dios Vulcano, después de vencer al rey Turno. Desde hace unos años también se encuentra en esta sala el cuadro de Antonio López, La familia de Juan Carlos I, realizado por este genial pintor entre los años 1993 y 2013. Salimos del salón de alabarderos para entrar al llamado salón de columnas. Fijémonos lo primero en la decoración de lunetos de la parte superior, semejante a la de la escalera principal. Y es que efectivamente, este salón está realizado sobre la segunda caja de la escalera, que finalmente se desechó. Como Sabatini cambió la orientación del acceso en el año 1789, quiere decir que durante el reinado de Carlos III, este salón no existía, y lo que había aquí era la escalera de acceso. Respecto a la funcionalidad de este salón, no será otra que servir de comedor de gala. Y aquí estuvo este comedor hasta que durante el reinado de Alfonso XII se habilitó el comedor de gala actual sobre las antiguas habitaciones de María Amalia de Sajonia, como más tarde nos referiremos. Los frescos de este salón, al igual que los de la escalera principal, fueron realizados por Conrado y V, representando en este caso un tema mitológico, el nacimiento del sol y el triunfo de Baco. En este salón nos encontramos además una decoración a base de tapices de la Real Fábrica con temática de los Hechos de los Apóstoles. Una reproducción de la estatua de Carlos V y el furor de los hermanos de Laoni, cuyo original se conserva en el Museo del Prado, y las soberbias estatuas de los dioses Neptuno, Tierra y Venus, pertenecientes a la colección de los 7 planetas y que realizadas por el escultor flamenco Jacques Jongelin, fueron regaladas por el cardenal infante Fernando de Austria a Felipe IV, junto con otras 4 que a continuación veremos en el Salón del Trono. Estas estatuas provienen de la decoración del antiguo Salón del Ochavado del Alcázar. Como curiosidad, decir que en este salón se firmó el Acta de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, así como la abdicación del rey emérito Juan Carlos I. Saliendo del salón de columnas, llegamos a la saleta oficial, lugar donde se recibían a las personalidades antes de pasar al Salón del Trono. La estancia está decorada con tapices de la Real Fábrica de temática costumbrista y 2 mesillas con los bustos de Alfonso XII y su segunda esposa, la reina María Cristina. También destacan los frescos del techo que, pintados por Tiepolo, hacen también referencia a la monarquía española. Una vez vista la saleta oficial,
y como si fuéramos un visitante más de los que acudían a ser recibidos por los reyes, ingresamos en la estancia central del palacio, el llamado Salón del Trono o Salón del Besamanos, pues era lo utilizado por los reyes para realizar las audiencias y realizar dicha ceremonia, que todavía hoy se sigue celebrando. Respecto a la decoración de este interesante salón, fue encargada a un personaje de lo más polivalente, Felice Gachola, conde de Esparavara y director de la Academia de Artillería de Segovia, en colaboración con un artista de renombre, Juan Bautista Natali. En contraste con el dorado del mobiliario, Gachola y Natali decoraron espléndida y elegantemente esta estancia mediante grandes colgaduras de terciopelo granate de Génova con bordados y filigranas de oro y plata. La alfombra, tejida en 1827 por la Agrupación de Gremios de Madrid, a imitación de la primera que tuvo la estancia, también está realizada en las mismas tonalidades. Respecto al mobiliario, sin duda el elemento mueble más importante de los que están en este salón son los tronos, situados bajo un dosel y que son una copia exacta de los que hubo en tiempos de Carlos III y que se tuvieron que cambiar por estar muy deteriorados. Junto a los tronos se sitúan sobre los escalones 4 leones de los realizados por Matteo Bonuccelli en 1650 y que fueron traídos por Velázquez para la decoración del alcázar. Estos 4, concretamente, sustentaron una mesa existente en la antigua residencia regia y que aparece retratada en numerosos cuadros de la época. Milagrosamente, estos leones se salvaron del incendio del alcázar junto con otros 4 que hoy se encuentran en el Museo Nacional del Prado. El resto del salón está decorado con las estatuas de los 4 planetas restantes provenientes del antiguo alcázar, Júpiter, Mercurio, Saturno y Marte, y las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que René Fermín hizo para Felipe V con destino al Palacio de la Granja, si bien finalmente acabaron en este Salón del Trono. También destacan las 12 consolas que sostienen bustos de emperadores romanos, uno de Felipe II y 3 relojes, así como las arañas de 48 luces cada una, compradas en 1780 a Francisco Pesaro, embajador de Venecia. Pero como en el resto de las estancias, lo más interesante del salón son los frescos del techo, realizados por Juan Bautista Tiepolo y que representan la grandeza de la monarquía española. Saliendo del Salón del Trono, llegamos a las habitaciones privadas del rey. Lo primero que vemos es la llamada Saleta de Gasparini, o pieza donde el rey comía. Originalmente, esta estancia fue decorada por el diseñador y estuquista italiano Mattia Gasparini, con toda una serie de tapices de la serie de David, Salomón y Absalón, tejidos por la Real Fábrica de Tapices. Toda esta decoración fue sustituida durante los reinados siguientes con otra más acorde con el gusto neoclásico del estilo imperio, por lo que, de la época de Carlos III, lo único que nos queda son las pinturas del techo que representan la apoteosis del emperador Trajano y que fueron realizadas por Antón Rafael Mengs. La siguiente estancia es la llamada Antecámara de Gasparini, o pieza donde el rey cenaba y conversaba. Decorada en origen por Mattia Gasparini, lo único que nos queda de su aspecto original son algunos estucos, los 4 modallones de las esquinas y los frescos del techo, también pintados por Antón Rafael Mengs y que representan la apoteosis de Hércules. El resto de la decoración es posterior, destacando el tapizado de seda azul de las paredes con bordados dorados, realizada durante el reinado de Fernando VII. También será durante este reinado cuando se colgaron 2 cuadros de Carlos IV y otros 2 de María Luisa de Parma, realizados por Francisco de Goya. Igualmente, también se instalaron aquí los bustos de mármol de los reyes Carlos y María Luisa, que esculpió Juan Adán y que originariamente pertenecieron al valido del rey Manuel Godoy y Álvarez de Faria. Saliendo de la antecámara, llegamos a otra de las estancias más importantes del palacio, el llamado Salón Gasparini, o pieza donde el rey se vestía. Diseñado nuevamente por Mattia Gasparini, el salón está decorado en estilo rococó, en el que predominan los motivos decorativos orientales o chinescos.
El salón tardó cerca de 40 años en terminarse, de tal manera que tras la muerte de Gasparini en 1784 le sucedieron en la dirección del proyecto primero su viuda, María Luisa Berconcini, y más tarde su hijo Antonio Gasparini, quien prácticamente lo concluyó en el año 1803. No obstante, fue el broncista Juan Bautista Ferroni quien terminó los diseños decorativos de los muebles, suelos y paredes del salón. Después del salón Gasparini, entramos en otra de las habitaciones importantes del palacio, el que fuera dormitorio de Carlos III y lugar donde falleció en 1788. De la decoración original no queda absolutamente nada, pues 40 años después, su nieto, el rey Fernando VII, decidió transformar el antiguo dormitorio en un salón que hoy se denomina de Carlos III. Así, en 1828 se descolgaron los cuadros y las paredes fueron tapizadas en seda azul con bordados de oro, alusivos a la Orden de Carlos III, institución creada por el propio monarca el 10 de octubre de 1771. En una de las paredes hay un cuadro de Carlos III con el hábito de su orden que pintó Mariano Salvador Maella en 1784, y las pinturas de las techumbres fueron realizadas por el pintor Vicente López Portaña en el año 1828 y hacen referencia a la institución de esta orden por Carlos III. Después de las habitaciones del rey vendrían las de la reina, pero entre medias se situaron dos estancias más llamadas la salita de porcelana y la sala amarilla. Destacamos la sala de porcelana, que no era otra cosa que el cuarto de baño o aseo del rey, decorada con la porcelana proveniente de la Real Fábrica situada en el Real Sitio del Buen Retiro. Después de la sala amarilla o gabinete de la reina viuda Isabel de Farnesio, madre de Carlos III, nos adentramos en las habitaciones que estuvieron destinadas a su esposa, María Amalia de Sajonia, y que nunca llegó a habitar, pues murió en 1760. Finalmente, quien las habitó fue la mencionada Isabel de Farnesio. Estas tres habitaciones, cámara ante cámara y besamanos de la reina, estuvieron cerradas durante años, hasta que en el reinado de Alfonso XII fueron unidas por el arquitecto real José II de Lema para destinarlas a comedor de gala, con una capacidad para 145 comensales. Por esta razón, en esta estancia nos encontramos tres techos distintos correspondientes a cada una de dichas piezas. El primer techo está decorado con una alegoría del nacimiento de la aurora de Antón Rafael Mengs. El segundo techo por una recreación de Cristóbal Colón presentando el Nuevo Mundo a los Reyes Católicos. Y el tercer techo por una representación de la rendición de Granada de Francisco Valleu. Largo tiempo nos llevaría seguir comentando todas y cada una de las estancias del Palacio Real. Por esta razón, vamos a finalizar con dos de las más emblemáticas, la Real Capilla y la cocina. Respecto a la capilla, es el espacio de mayor altura de todo el palacio. Concebida como un gran espacio diáfano capaz de impresionar al espectador, fue construida por Ventura Rodríguez en el reinado de Fernando VI. Dedicada a San Miguel Arcángel, destaca su decoración a base de columnas de mármol negro de las canteras del País Vasco y molduras de estuco en relieve dorado que resaltan los sillones de los reyes bajo un dosel. En el altar mayor se situó un cuadro de San Miguel Arcángel realizado por Ramón Valleu, y también es muy interesante las pinturas de la cúpula de Conrado Iaquinto y que representan la coronación de la Virgen. Respecto a la Real Cocina, decir que fue proyectada por Sacchetti en su proyecto original y que situada en uno de los sótanos de palacio constituye uno de los ejemplos mejor conservados de cocinas palaciegas de toda Europa, si bien fue reformada considerablemente durante los reinados de Isabel II y Alfonso XII. El Palacio Real de Madrid ha sido la residencia oficial de los reyes de España desde que entrara a vivir Carlos III en 1764 hasta la salida de Alfonso XIII rumbo al exilio en abril de 1931. También fue la residencia oficial de los presidentes tanto de la Primera como de la Segunda República,
y desde 1940 el palacio está gestionado por Patrimonio Nacional, dedicándose a la celebración de actos, ceremonias y recepciones oficiales. Aconsejábamos al visitante acercarse a sus inmediaciones los primeros miércoles de cada mes para disfrutar de la parada militar que realiza la Guardia Real en la Plaza de la Armería, con sus típicos atuendos de época. Saliendo del Palacio Real, continuamos nuestra visita dirigiéndonos a la contigua Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Lo primero que habría que decir es que, desde el punto de vista de la administración eclesiástica, Madrid quedó encuadrado desde su conquista cristiana en 1085 en el Arzobispado de Toledo, al que perteneció durante 800 años. Tras el establecimiento de la corte en 1561, hubo algunos intentos por parte de los reyes de convertir a Madrid en sede episcopal, pues era la única manera de construir una catedral en la villa. No obstante, todos estos intentos acabaron fracasando, pues durante siglos el arzobispado de Toledo se negó en rotundo a que Madrid y su tierra escaparan a su jurisdicción. Finalmente, el 7 de marzo de 1885, y cumpliendo uno de los acuerdos establecidos entre el Estado y la Santa Sede en el Concordato de 1851, el Papa León XIII ordenó la creación de la diócesis de Madrid-Alcalá, lo que significaba que por fin la villa podía tener su anhelada catedral. Hasta ese momento, la iglesia más importante de Madrid era la de Santa María de la Almudena, situada en el arranque de la calle Mayor, y que, recordemos, se asentaba sobre la anterior mezquita del Mairín musulmán. Reformada convenientemente a lo largo de los siglos, en 1868 el Ayuntamiento de Madrid ordenó su derribo para poder así ensanchar y ampliar la calle Bailén, hasta su encuentro con San Francisco el Grande. Tras la restauración de Alfonso XII a finales de 1874, la llamada Congregación de la Virgen de la Almudena comenzó las gestiones para poder construir una nueva iglesia dedicada a la patrona de la villa. Para este propósito, fue determinante la ayuda de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey, quien cedió para tal efecto unos terrenos junto a palacio donde estaban las antiguas caballerizas de la Regalada y la Casa de los Pajes, construidos durante el reinado de Felipe II y derribados en este momento para poder construir la nueva iglesia. Tras un proyecto realizado por el arquitecto Francisco de Cubas, el Marqués de Cubas, las obras de la nueva iglesia comenzaron en el año 1883. 2 años después, fue precisamente cuando el Papa León XIII erigió la diócesis de Madrid-Alcalá, que la nueva iglesia que se estaba construyendo junto a Palacio, dedicada a la Virgen de la Almudena, se convirtiera en la nueva Catedral de Madrid. Como sus obras acababan de empezar, también se decidió que la Colegiata de San Isidro, situada en la calle Toledo, hiciera las funciones de catedral provisional mientras se acababa el nuevo templo. Respecto al proyecto de Francisco de Cubas, se trataba de una enorme catedral inspirada en los mejores ejemplos del gótico europeo, como la Catedral de Reims, con enormes ventanales, triforio, capiteles y afiladas agujas de piedra. Su planta tendría una longitud de 104 metros y la nave mayor iría a medir 32 metros de altura por 12 de anchura. No obstante, pronto se vio que el proyecto era más que inviable desde el punto de vista económico. De hecho, lo único que se construyó siguiendo el proyecto original fue la cripta neorrománica, formada por un bosque de más de 400 columnas cuyos capiteles son todos diferentes. Cuenta además con 5 naves y 18 capillas. Una de ellas está dedicada a la Virgen de la Flor de Lis, una de las representaciones marianas más antiguas de Madrid, pues data del siglo XIII, y que tras estar ubicada durante siglos en la antigua iglesia de la Almudena, fue trasladada a esta cripta en el año 1911. Tras la muerte de Francisco de Cubas en 1899, los arquitectos que le sucedieron, Miguel de Olavarría, Enrique María Repullés y Vargas, Juan Moya y Luis Mosteiro, simplificaron bastante el proyecto original. Debido a la falta de recursos económicos,
las obras de la Almudena estuvieron paralizadas durante años hasta que en 1950 el proyecto fue retomado por los arquitectos Fernando Txekagoitia y Carlos Hidro, quienes terminaron por modificar por completo el proyecto original, enmascarando la estructura neogótica con unas fachadas neoclásicas que lo armonizaron con el Palacio Real y unos chapiteles neorreianos que le confirieron un aspecto de lo más ecléctico. Tras un nuevo parón de las obras en 1969, nuevamente causado por motivos económicos, los trabajos se retomaron en 1984. La Catedral de Nuestra Señora de la Almudena fue finalmente concluida el 4 de noviembre de 1992, siendo consagrada por el Papa Juan Pablo II el 15 de junio del año siguiente. Respecto a su interior, la iglesia está formada por una planta de cruz latina compuesta por una nave central y dos laterales, un amplio crucero de 3 naves, cabecera curvada con girola y 5 capillas radiales. Como vemos, todavía conserva el aspecto neogótico que le quería conferir Cubas, al contar con vidrieras policromadas y triforio. La Virgen de la Almudena se encuentra en un altar situado en el crucero de la nave derecha. Justo debajo de la Virgen se encuentra la sepultura de la reina María de las Mercedes de Orleans, primera esposa del rey Alfonso XII, fallecida en 1878 y cuyos restos se trasladaron a esta catedral en el año 2000, cumpliendo su última voluntad de ser enterrada a los pies de la Virgen. Saliendo de la cripta de la Catedral de la Almudena, continuamos nuestra ruta yendo hacia la Cuesta de la Vega, para ver los restos de la muralla árabe de Madrid, los vestigios más antiguos que se conservan del pasado de la ciudad. Construida en el siglo IX durante el emirato de Muhammad I, el fundador de Madrid, probablemente fue reforzada y consolidada en el siglo siguiente durante el ya califato de Abderramán III. Realizada en base a paños de cantería de sílex y piedra caliza, estaba estructurada en torno a torreones de planta cuadrada, dotados de escarpes y posiblemente almenas, y llegó a envolver un perímetro de unas 4 hectáreas de superficie, contando con 3 puertas de acceso, la de la Sagra, la de la Vega y la de Santa María. Desaparecida en su mayoría durante los siglos XVI y XVII, este lienzo se conservó porque uno de los nobles de la villa, el marqués de Malpica y Pobar, construyó su palacio adosado a su fábrica. Cuando en 1950 se derribó dicho palacio, rápidamente el arabista Jaime Oliveresín los identificó como los restos de la muralla árabe de Madrid, siendo declarados 4 años después Monumento Histórico Artístico. En la actualidad, los restos de la muralla árabe se conservan en el parque que la villa tiene dedicado a su fundador, el emir Muhammad I, que han sido recientemente reparados y acondicionados. Rodeando la muralla árabe, atravesamos el viaducto hasta llegar a las traseras del Palacio del Duque de Uceda, en la actualidad Capitanía General y Consejo de Estado. Desde allí, subimos por la escalerilla dedicada al fotógrafo Alfonso hasta llegar a la calle Mayor. Ya en la calle Mayor, cruzamos hasta la intersección con la calle de la Almudena para ver los restos de la antigua iglesia de Santa María, la más antigua e importante que hubo en el Madrid antiguo. Reformada continuamente a lo largo de su historia, en 1777 fue prácticamente reconstruida por Ventura Rodríguez. Durante el sexenio revolucionario, debido a su estado calamitoso y puesto que su emplazamiento se interponía en la nueva alineación de la calle Bailén, el 19 de octubre de 1868 se aprobó su demolición, dándose la última misa el 25 de octubre de aquel mismo año. En 1988, 120 años después de su derribo, se encontraron estas ruinas con motivo de unas obras realizadas al comienzo de la calle de la Almudena. Se trata de unos restos de 3 épocas diferentes, del siglo XII, de 1638 y de 1777, que nos dan una idea de las sucesivas reconstrucciones que sufrió el templo. En 1999, el Ayuntamiento de Madrid decidió conservar estos vestigios, cubriéndolos convenientemente mediante una estructura vidriada que es observada atentamente por el vecino curioso, una escultura obra de Salvador Fernández Oliva. Saliendo por la calle de la Almudena, se encuentra el lugar donde estuvo el palacio de Ruy Gómez de Silva,
príncipe de Éboli y uno de los personajes de máxima confianza de Felipe II y de su esposa, Ana de la Cerda y Mendoza, duquesa de Pastrana. De hecho, en esta calle de la Almudena es donde se produjo el famoso asesinato del secretario Juan de Escobedo a manos de unos sicarios contratados por Antonio Pérez, secretario del propio Felipe II. Llegando de nuevo a la calle Bailén y junto al anciano Rey de los Vinos, una de las tabernas más emblemáticas de la zona, fundada en 1909, finalizamos esta videovisita dedicada a la Plaza de Oriente y su entorno y que espero que hayan disfrutado.